Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso elemental, básico de la Biblia. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 8. Hoy de una manera especial estamos hablando sobre el bautismo de un etíope. Hay algunos elementos muy importantes que ya fuimos reflexionando. Cada vez más vamos entrando en otros versículos. Este pasaje lo tomamos desde el capítulo 8, versículo 26, hasta el final, que es el versículo 40. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. El eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Entonces, queridos amigos, este es el pasaje general. Hoy nosotros en nuestro curso bíblico, sobre todo queremos tomar
el versículo 32, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo, el etíope estaba leyendo un pasaje de la Escritura, entonces bueno, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo el pasaje de Isaías, pero cuando le dice, y comprendes lo que estás leyendo, entonces él responde, pero muy sinceramente, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Esta es la pregunta fundamental y esencial para nosotros. ¿Cómo podemos entender si no tenemos un director espiritual? ¿Cómo podemos entender nuestra vida si no nos enseña opeago? Mala director espiritual, anda, ego la pañón de lleva, hermanita ñonde, sino que aquí nos encontramos ante la vida de comunidad, en la vida de comunidad en sus diferentes formas de manifestación. La comunidad, somos todos, la iglesia, los grupos, la misma familia es la base de toda comunidad, la base de toda sociedad. UPB, la de primer guía espiritual, la de sea landero, UPB piña moñe buenuar. Hoy la de abuela, la de abuelo, en fin, humindra, juan de tío, todos los que están alrededor nuestro. Seamos uri pm cocueja lleva pm oreta la mitad ore mitad ahora jugar que te pecalle tena pella oño vecino los jugadores de 20 mitad y bueno mira los jugadores famosos tocan cañé polibandi de todo un poco a perviro disparar pero donde todos se hacían responsables, interesante, todas las familias, los vecinos, los yocuapá lleva y entonces nos queríamos, nos ayudábamos, ¿verdad? Y entonces cada una en la familia también era responsable en la formación, en la educación de cada uno de los chicos. Y esto es lindo, ¿verdad? Entenderlo así. Y ahora entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Aquí nosotros habíamos subrayado en el curso anterior, en todo lo que es la biblioteca nuestra, tal vez hoy YouTube, PGK de Yarañé, o PGK Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, entonces, Hechos de los Apóstoles, estos cursos que estamos haciendo nosotros. Que aquí el hecho de pedir a Felipe que subiera a acompañarlo quiere decir ya un signo de humildad, quiere decir, no, necesito de alguien que me ayude y que me anime. Y por otra parte, lo que corresponde al misionero, estar disponible justamente para subir ante la pedida de alguien que te está pidiendo, ante el pedido de alguien que está necesitando de vos para que le pudieses ayudar, acompañar en su camino de fe. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la Cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar, y allí fue tentado por el diablo.
Hoy, miércoles de ceniza, reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto. Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos ayude a entrar en el desierto cuaresmal, que lo sepamos recorrer a través de la oración, el ayuno y las obras de misericordia, para que podamos gustar la Pascua, la fuerza del amor de Dios que hace florecer los desiertos de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Dominus vobiscum. Con spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunque usque in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos trae ese mensaje de salvación que nos ayuda siempre a caminar. Hoy leemos la profecía de Jonás. Estamos en este tiempo de Cuaresma. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo el día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestida real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Y así entonces continúa la palabra de Dios. Queridos amigos, estamos en tiempo de Cuaresma, estamos caminando siempre hacia nuestra resurrección, pero
quiere decir, digamos, un arambe que tuve peñan de ña, peñan de corazón, peñan de un hayahesha, hayahua, peñan de yara o yerurea ñande. Aquí es el predicador, el profeta, Jonás, que viene, predica, anuncia. Atención, dice, si nosotros seguimos así, viene la destrucción sobre nuestra ciudad. Y es así entonces como los ninivitas, dice, creyeron en lo que Jonás les estaba trayendo, que era el mensaje de salvación. Entonces, se preparan, se visten de sayal. Y esto llega también, y es tan interesante, ¿verdad? Porque llega hasta el rey, que decreta también ayuno, y todos, también los animales. Esta es una forma como nos hace entender que han entendido la palabra de Dios, que han entendido el mensaje de salvación. Ñande abeyu peya hina lleva yagüero guatá, hina ñande yara, ñande apitucutuí, hina ñande neno, hina ñande dale, neip, pejenduque, abeyapoque, mirarse por dentro. Es tiempo de conversión, es tiempo de volver al Señor, no dejar pasar las cosas. Vamos a pedir esta gracia especialmente hoy al Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor llegue al corazón y eso nos lleve a lo esencial y lo fundamental, que es la propia conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de los versículos 32 en adelante. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Bueno, este es el pasaje que nosotros estábamos diciendo de Isaías. Lo encontramos, vamos a mirar un poco, ¿verdad? En Isaías 53, 7, 8. Vamos hasta el profeta Isaías 53. Y desde ahí vamos a ir mirando los otros pasajes también que tenemos. 53. Encontramos cuando está Isaías 53, 7, 8. Dice lo siguiente: al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Y bueno, y continúa así, ¿verdad? Es una profecía hermosísima este capítulo 53. El siervo sufriente, como lo llamamos nosotros. Incluso continúa el versículo 9, ¿verdad? Esto ya no está dentro de lo que Hechos de los Apóstoles, el autor sagrado, está utilizando aquí. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, porque no había cometido violencia ni había engañado a nadie, no había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento.
si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Qué linda que es esta profecía, ¿verdad? Que luego nosotros evidentemente la aplicamos así tal cual, casi literalmente, ¿verdad? A todo lo que encontramos en el Evangelio, a Jesús. Es una entrega total, justamente eso es lo que nos está diciendo. Baila y señande. Estamos hablando del bautismo de un etíope. Y aquí lo que nos está diciendo ante esta pregunta, entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Y él está leyendo este pasaje. Él quiere comprender, quiere entender a qué se refiere este pasaje de la Escritura. Y justamente el autor sagrado trae a colación este pasaje de Isaías. Como oveja fue llevado al matadero. Es decir, aquí está dando pie ciertamente para presentar después a Jesucristo, como justamente lo hará Felipe posteriormente, como cordero que no se queja. Entonces, esta es una de las características esenciales, queridos amigos, que aquí Hechos de los Apóstoles nos quiere enseñar. Como oveja fue llevado al matadero. Con todas estas características, yo uso solamente 2 versículos, pero como hemos leído recién en el, entre comillas, en el original, en lo que presenta y lo que dice el profeta Isaías, nos anima a nosotros a entender cómo es el camino de la vida cristiana. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener un cristiano? ¿Cómo debe comportarse ante la vida? Primero te presenta como oveja y es llevado al matadero como oveja, es decir, no pone resistencia. Quiere decir que está buscando la paz, la serenidad, el amor. La violencia genera más violencia. La violencia es indicio de que aquí reina aquel que es más fuerte, aquel que es más matador, más asesino de cierta manera, ¿verdad? Ese es el que reina. Hipogina, la lleva hipogina, porque es de que aquí Jesús, porque va a ser aplicado después a Jesús ciertamente, él está leyendo Isaías, Antiguo Testamento, como oveja fue llevado al matadero. Volvemos enseguida con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte,
adorarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días
reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Leemos el capítulo 8, versículo 32 principalmente, el pasaje de la Escritura que estaba escrito: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Este pasaje de Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8, es una repetición, es una manera bien presentada de lo que Isaías estaba diciendo, y se refería a lo que nosotros conocemos, el siervo doliente, el siervo doliente. Bueno, aquí esas mismas palabras, lo que es aplicada en el siervo doliente, aquí es traída a colación, y es la presentación que hará más tarde Felipe para hablarle de Jesús, para presentarle a Jesús. Y esto quiere decir, en la secuela Cristi, ñandego yajaina peñan de yara huecuere, lleva ñandego cristianos. A cristianos hay ya con ñandelle ya pues entonces al otro Cristo, alter Cristi, yahuerujina peñan de yarabe, ñandere cobebe, ñande aputu umbe. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir es la de un cristiano, vivir como Cristo. ¿Qué? Penduque. Anda, pavo, moco de pavo. Anda, moco de pavo. Así, vivir como Cristo, ser cristiano, traer el evangelio de Cristo a nuestra propia vida, tenerlo por dentro. Apeaña de ñame, apeaña de yacuaboa lleva entero vetea. Entonces, te presenta directamente: como oveja fue llevado al matadero, primera cosa. Como cordero que no se queja. La violencia genera más violencia. En este caso, como cordero que no se queja ante el que lo esquila. El que lo esquila. Aquí entonces está este que lo esquila. Así él no abrió la boca. De esta manera él no abrió la boca. Y bueno, esto es lo primero que nos presenta en el versículo 32, tomando directamente de Isaías. Y luego la consecuencia. En esa humillación que le fue presentada a este siervo doliente, que le fue aplicada a este siervo doliente, le fue negada también la justicia. La justicia es negada. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Entonces nos hace pensar en cuanto que él viene de una manera tan sencilla, tan pacífica, se entrega, porque lo que está buscando es el amor, el servicio, la donación, la solidaridad. Sin embargo, le quitan la vida. En su humillación le fue negada la justicia. Justicia quiere decir la correspondencia que tiene que haber. ¿Y cuál tiene que ser la correspondencia? De la bondad, de la generosidad, de la solidaridad, de la entrega. En este caso, de alguien que ni se queja, ¿verdad? Como esa oveja que va entonces al matadero, pero él no dice nada. Es decir, simplemente entrega su vida como un sacrificio. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? ¿Quién podrá? Es otra pregunta retórica la que nosotros tenemos que responder. ¿Quién se hará cargo entonces de lo que él está ofreciendo? Maba la openata ese, maba henduta y lluvia lleva, maba ugeruta umuita lleva. Coñande abuetebe. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? ¿Quién es el que se va a comprometer y decir, mira, que esto te lleva al sacrificio, a la muerte, a la entrega, a la renuncia, al dejar de lado todo lo que es nuestro propio orgullo, ¿verdad? Ya que su vida es arrancada de la tierra.
Y este es el ejemplo concreto. Pecurusura lleva peñande yara hopa upepe más no. Ñanderejejabe aupeaiseina. Su vida es arrancada de la tierra. Es arrancada en medio de nosotros a causa de nuestra maldad, que no queremos aceptar y que no queremos hacer este camino de cambio, de conversión, de santidad. Pero vean, añade ya mañana, allí cuana, allí va a pear ireñe, pero ya lleva un barete, ya y pecuy veñande de cobe. Allí ya po veñande yara, pero esta es la forma como nosotros debemos comprometernos. Aquí está el caracú, ¿verdad?, de un compromiso cristiano. Le fue negada en su humillación la justicia. Y luego, ¿quién podrá hablar de su descendencia? Pregunta retórica, decíamos, ya que su vida es arrancada de la tierra. Pero en esta pregunta retórica sabemos que nosotros somos los alter Christi. Ahora tenemos que responder nosotros. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? En síntesis, la respuesta la tendremos que dar nosotros. ¿Será que vamos a decir, somos nosotros, soy yo el que pueda hablar verdaderamente de su descendencia, porque si agüerúa lleva su evangelio, peja eurembo eva cueja peja hoy cual casea ñandenetame hoy cual casea ñanderoga puipo hoy cual casea entero betea penguara. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Resentido por las derrotas que su contraparte Constantino, emperador de Occidente, le había infligido en los años 316 y 318, Licinio decidió perseguir a los cristianos, a los que mediante el edicto de Milán promulgado en el 313 se les restituían sus bienes y se les concedía libertad para profesar su fe. Y entonces, para el efecto, ordenó que sus súbditos de la parte oriental del Imperio Romano ofrecieran sacrificios a los dioses paganos en templos y plazas. Y así sus esbirros podrían detectar a los seguidores de Cristo, que seguramente se negarían. Naturalmente, la medida cobijaba a los funcionarios y militares, que con mayor razón debían dar ejemplo, y en efecto, la mayoría se acogió a la medida, pero 40 soldados de la 12ª legión llamada Fulminata, que significa relámpago, y que era la élite del ejército, pues por su tradición y sus gestas, y estaba acantonada en la localidad de Sebaste, en Turquía, ellos no acataron la orden. Abiertamente se declararon cristianos y anunciaron que preferían morir antes que renegar de su fe. Su comandante Lisias los hizo comparecer ante él. Les prometió ascensos, honores, condecoraciones, bonificaciones, y en vista de que sus ofrecimientos no les hacían mella, los amenazó con desterrarlos, degradarlos o torturarlos. Ellos se mantuvieron firmes.
les dio una semana para que reflexionaran, pero como no logró doblegarlos, al término del plazo los encarceló. Confinados en una oscura y húmeda y estrecha mazmorra, a la espera de la sentencia de Licinio, los valerosos soldados se dedicaron a cantar alabanzas, a orar y a exhortar a los guardias para que se convirtieran a la verdadera fe, y como su estoicismo despertaba la admiración y simpatía de los centinelas, Lisias, para amedrentarlos, ordenó que fueran golpeados con látigos y piedras y atados con grilletes los sujetaban a una rueda dentada que al girar desgarraba sus carnes, pero al cabo de una semana su ánimo era exultante, por lo que con la aquiescencia del emperador Licinio fueron condenados a muerte. Pero sus verdugos no se ponían de acuerdo sobre qué tipo de pena capital debían aplicarles, pues ni la espada, ni el enfrentamiento con fieras, ni morir en la hoguera los intimidaba, porque eran curtidos guerreros que habían enfrentado todos esos peligros en su vida militar. Entonces, aprovecharon el crudo invierno que reinaba en la región y optaron la noche del 9 de marzo del 320 por dejarlos desnudos en una laguna que estaba congelada. Y los dejaron allí hasta que murieran, y al lado del estanque colocaron unas termas en las que podrían recuperar su calor corporal aquel que decidiera arrepentirse, pero solo uno desfalleció y al entrar en contacto con el agua caliente murió en el acto. Uno de los guardias, que era cristiano pero no lo había confesado en principio por temor, se presentó ante su comandante, proclamó sin ambajes que era seguidor de Cristo, se despojó de su uniforme, ocupó el lugar del desertor y padeció la agonía con sus compañeros. En vista de que al amanecer continuaban alabando a Dios, les quebraron las piernas y los arrojaron vivos a una enorme hoguera que tardó todo el día en consumirlos. Al caer la noche, unos piadosos cristianos rescataron de entre los rescoldos muchos huesos calcinados, reliquias que fueron repartidas en los templos erigidos en su honor, en la medida en que la veneración de los 40 mártires de Sebaste, como los llamaron, se fue expandiendo por toda Europa hasta convertirse en una de las devociones más populares de la Edad Media. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a los 40 mártires de Sebaste que no nos dejen acobardar para proclamar el nombre de Jesús como nuestro Salvador. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. ¿Sabes lo que es el ayuno? El ayuno es algo que encontramos constantemente en la Biblia para recordar que el alimento no lo es todo en la vida. Ya lo decía Cristo, no solo de pan vive el hombre. Él mismo ayunó durante 40 días para preparar su misión salvadora. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador acercándose le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En ese caso, el ayuno significó tiempo de reflexión y de oración para alcanzar la fuerza necesaria. El ayuno también aparece en la Biblia como un signo de arrepentimiento por los errores cometidos. El libro de Jonás nos recuerda que el pueblo ayunó y se puso ceniza para pedir perdón por sus pecados y así evitar la destrucción. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero existe también el ayuno por amor y solidaridad. En este ayuno se deja de comer para que otro tenga algo que llevarse a la boca. Durante el tiempo de Cuaresma se nos invita a ayunar, pero no solo por dejar de comer. La primera razón nos permite orar y reflexionar en las cosas importantes que estamos dejando de hacer o en la atención exagerada que ponemos a las cosas materiales, descuidando las morales o espirituales. La segunda razón nos permite reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas a Dios y a nuestro prójimo.
Porque así como cuando el corazón está dolido por algo se va el apetito, así también el hombre que ha actuado mal debería de ayunar para mostrar su arrepentimiento. La tercera razón nos ofrece la oportunidad de compartir nuestros bienes con los más necesitados, dejar de comer un poco para que otros tengan algo que comer, dejar de comer lo superfluo o lujoso para que quienes apenas tienen lo necesario puedan sentir nuestra solidaridad con ellos. El ayuno no consiste en dejar simplemente de comer y presumirlo a los cuatro vientos. Por eso, Dios anunciaba a través del profeta Isaías: este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Que el ayuno del tiempo de Cuaresma nos ayude a ser más reflexivos, a hacer más oración y a procurar la justicia acercándonos a los más necesitados. El ayuno se entiende como una comida fuerte al día. Se debe ayunar el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El ayuno obliga a personas mayores de 18 años y hasta los 59 años. La Iglesia te invita a alimentarte en Cuaresma en forma austera y abstenerte de las carnes porque son más costosas y con tu ayuda puedes ayudar a los más necesitados. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo el eunuco desde Isaías 53, versículo 7, 8. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada, ¿verdad? Es arrancada de la tierra. Hoy hay varios puntos que va levantando aquí el autor sagrado haciendo esta relectura desde el profeta Isaías. En primer lugar, el hecho de que la oveja, ¿verdad?, fue llevada al matadero. Esta significa la parte pacífica, significa el no resistir a la fuerza del mal, o sea, no se resiste, sino que sobre todo con su sacrificio, con su entrega, lo que está diciendo es ensalzar la verdad. Entonces no es cuestión de pelearnos aquí, de matar a las personas, sino que sobre todo, como el Evangelio también, ¿verdad?, más adelante nos presenta a través de San Mateo, si alguien te abofetea la mejilla derecha, preséntale enseguida la otra, la izquierda. Tandero va petea y va lleva. Bueno, uno diría, ¿y cómo es el cristiano? No tiene que defenderse, no tiene que... Y en realidad aquí lo que hace el cristiano es no generar mayor violencia. Y a través de la bondad, a través de la generosidad, a través del amor, lo que el cristiano tiene que hacer es
verdaderamente que las otras personas puedan entender que la gracia de Dios, cuando llega al corazón, nos ayuda a nosotros a ser mucho mejores, a preocuparnos de los demás. En la medida en que nosotros nos preocupamos de los demás, de la sociedad, evidentemente que nadie pasará, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nadie pasará por necesidades. Porque todos, ¿verdad?, estamos a favor de, porque todos nos ayudamos y porque todos queremos lo mejor para nuestros hermanos. Ante el que lo esquila, así él no abrirá la boca. En su humillación le fue negada la justicia le fue negada. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? ¿Quién podrá hablar? Ya que su vida es arrebatada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Verdad? Esto es lo que va a continuar. Porque justamente como oveja fue llevado al matadero, lo que está queriendo decir es la no resistencia ante el mal. No resistirse, pero en el sentido de que la violencia genera más violencia. Hay otra manera, digamos, entre comillas, más violenta, ¿verdad?, para poder vencer a la violencia, y es el amor, justamente. En el fondo, aquí está haciendo la síntesis, el caracú, el meollo. Porque nos presenta aquí lo que San Mateo presenta, el amor, por ejemplo, al enemigo. Como decíamos anteriormente, si te pegan la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Si te quieres sacar entonces la ropa, y ofrécele también el manto. Si se quiere sacar la túnica, dice ahí, ofrécele también el manto. Si alguien te pide caminar con él 1 kilómetro, en 2 kilómetros, hemos ahí la resistencia. Esta es la disponibilidad y esta es la forma, ¿verdad?, como uno va entrando y va conociendo a las personas. Y también esto nosotros necesitamos. Allí mañana te formal. Porque hay muchos que verdaderamente necesitan. Esta es la disponibilidad del hombre. Y esta es la disponibilidad de Cristo, así como nos está ofreciendo. Y se ofrece como llevado al matadero, como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió boca, Otra característica también, ¿verdad?, porque ya sufrimos y nada ella baña pero ñañe pero pepe ya esa o pepe peón iba ahí peana se ustai pea moanda ya poina peñan de yaro y botaja esa puede calcular mañana apeye con angare muy penderá pena peñan de yaro yerureande. Y eso es lo que está diciendo. Ante el que lo esquila, así él no abrió la boca, es decir, una bondad total, absoluta, que no busca la violencia porque ella genera mayor violencia. Aquí lo único que puede cambiar el mundo, la existencia, la familia, nuestra vida, es el amor. El amor de Dios. El amor de Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos la próxima con Mañas de Yarañe en Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.